Tengo mucho gusto en presentar a ustedes al obispo electo de Orizaba, Veracruz, el padre Eduardo Cervantes Merino. Padre Eduardo, me da muchísimo gusto que esté con nosotros y sobre todo, pues en este trance entre ser pues párroco a ser obispo, que se deben de dar muchos aspectos como de introspección, como de vida íntima y al mismo tiempo como de renovación de vocación. Primero que nada, muchas gracias por haber aceptado la entrevista, y segundo, ¿qué ha pasado en estos tiempos desde el 2 de febrero que salió la nota en el Servicio de Información del Vaticano de que usted había sido electo por el Papa Francisco para cubrir Orizaba? Jaime, muchas gracias por esta entrevista que agradezco infinitamente, ¿no? Además de los lazos de amistad que nos unen de años. Uh-huh. Y es compartir contigo y con nuestros hermanos y amigos que nos siguen en este servicio que ofreces informativo. Uh-huh. ¿Qué ha pasado? Lo dijiste bien. Una revisión, una introspección y un volver a ponerme ante el Señor. Y yo pensaba en esos días como Abraham, si no tengo la edad entonces de él, ¿verdad? Oye, por ahí vamos. Sí. Yo decía, bueno, como Abraham, que habrá sentido, ¿no? Ajá. Que en el que uno, como en el ministerio sacerdotal, he sido párroco, ha sido mi más grande experiencia, con muchos servicios de una diócesis como Tuxpan, en la que tenemos que hacerle de todo, si hace falta en pastoral juvenil, y al mismo tiempo vicario parroquial, y promotor de clero, y al mismo tiempo párroco, uh-huh. Y los consejos parroquiales, los consejos de diferentes actividades, y después vicario de pastoral y al mismo tiempo párroco, pero básicamente el contacto con la base de nuestra iglesia que se concreta en la parroquia. Esa es mi gran experiencia. Y uno, después de cierto caminar en mi persona, yo decía, bueno, cuando Dios a través de mi obispo me diga que tengo que dejar la vicaría de pastoral, sin duda seguiré de párroco, mis cálculos humanos, desde luego, y tener alguna manera de compartir mis experiencias en algún folletito que pudiera haber servido para quien hiciera las funciones de pastoral social, animar la pastoral juvenil, y quizá un referente para la vicaría de pastoral. Yeah. Entonces, bueno, ahora ante esto que Dios a través del Papa Francisco me pide de ir al frente de una iglesia diocesana, una iglesia particular, ha sido eso, revisar mi vida, y como Abraham te decía, decir, Señor, bueno, me pides un paso más, me ofreces una tierra que tú me propones porque es tuya, pero me invitas a caminar con ese pueblo de Dios, yo con mis cálculos humanos, pero tú con tu proyecto. Entonces esa ha sido mi primera reflexión, ¿no? Estar siempre, Señor, aquí estoy, como dijo Abraham, bueno, voy, y renovar mi vocación. Eso ha sido como reavivar, si bien cada día se renueva la vocación de un presbítero, si cada día es un nuevo amanecer y una nueva oportunidad de ofrecer al Señor la opción, hay momentos claves, ¿no? Que te hacen revisar el camino hecho y mirar lo que Dios te propone. En esas estoy, con mucha gratitud a Dios, ajá, con mucha confianza en Dios, sabiendo que Él me llamó, Él me va a ayudar, pero al mismo tiempo con un temor humano, claro, ¿verdad? Claro. Y nostalgia por el caminar. Soy humano, ¿no? Claro. Y mis sentimientos. Y ahí afuera de catedral, en Tuxpan, porque usted era vicario de catedral, ¿no? Sí, ¿no? Sí, el párroco de catedral. El párroco de catedral, pues. Y vicario de pastoral. Y vicario de pastoral. Ah. Pues ahí tenía a unos personajes que lo van a extrañar muchísimo, ¿no? Bueno, comentábamos, ¿no? Mis amigos, que están ahí a la salida de la iglesia, mis amiguitos, pues con cariño se los digo, no un afán de desprecio, sí. Mis amiguitos teporochitos que, bueno, con el frío. Para traducir a nuestros oyentes de otras latitudes que no son México, teporochos
pues vamos a decirlo así, borrachitos, ¿no? Sí, y un poquito lastimados por muchas situaciones sociales, claro. Afectivas, claro. Y que a veces están en garras de alguna adicción. Así es. Y que, bueno, a la salida de catedral, sobre todo a las mañanas, se juntan alrededor en algunos rinconcitos y si no, auxiliarles en todo lo que se quisiera, claro. De menos en tiempos de frío. Un cafecito y a veces tomarlo con ellos. Así es. Y en tiempos de calor a veces su agüita fresca o un refrescote, ¿verdad? Así es, de los comunes que están en México. Pero ellos sí lo van a extrañar. Bueno, sí. Y mucha gente más en Tuxpan seguramente. Sí, y también los grupos en que directamente yo participaba y animaba, ¿no? Mis grupos de Lección Divina, mis grupos de matrimonio, los grupos, bueno, no, mis en el sentido de que lo que uno ama lo considera de su propiedad, ¿no? Ya. Pero el sentido de ese trabajo directo, también el trabajo que se hacía a nivel diocesano con los consejos parroquiales de pastoral, que teníamos periódicamente reuniones, proyectos con laicos directamente y cursos anuales que dábamos sobre el proyecto anual de nuestra pastoral diocesana. Escuché una vez, no sé si sea cierto, que usted dijo que solamente el Papa Francisco hubiese sido capaz de nombrar a un obispo como usted. ¿Es cierto? Sí, lo dije. Sí, lo dije, Jaime, porque me preguntaban... Y lo creo, Me preguntaban que si qué había pasado, cómo me sentía con el nombramiento. Y yo les decía, ahora te digo, ahora les comparto, pues, que fue una sorpresa. En mi ministerio siempre he procurado, he buscado ser un buen sacerdote y nada más. Pero ese y nada más no es lo mínimo, ¿no? Sí, no, y nada más es lo máximo, diría yo. No es darme lo mejor de mí, la vocación que Dios me daba. Dije, Dios me llamó a ser sacerdote. Claro. Y aunque siempre en el ambiente de los sacerdotes siempre hay un poco el juego, la broma. Sigues tú y sigues y algún carguito y demás. Entonces, pero en el fondo yo no aspiraba a un cargo de responsabilidad tan grande, ¿no? Y humanamente mis cálculos decía, pues no, yo no guardo un perfil que puede hacer un servicio para la iglesia, no creo que me tomen en cuenta para un trabajo de estos. Y entonces, en mi informalidad, en mi estilo, en mi manera de ser con mis hermanos sacerdotes, con los laicos sobre todo, ¿no? Sí. A ellos les dije. Me consta. Le decían a los laicos, pues solamente al Papa Francisco se le puede ocurrir nombrar un obispo como yo. Y lo nombró y lo acepté. Pero es bellísimo eso que usted dice, porque finalmente esta relación que, gracias a Dios, sostengo con ustedes desde hace muchos años, me ha dado la idea, la intuición de que usted es lo más alejado a lo que se podría denominar, un cura trepador. La verdad es que no hay en usted un rasgo de ese carrerismo que tanto critica el Papa Francisco, ¿no? Entonces yo creo que allí pues se nota la mano del Papa Francisco, ¿no? Pues yo, mira, yo lo que he buscado siempre es que lo que me pedía el obispo, yo entiendo que detrás del señor obispo está la voluntad de Dios, siempre así lo he visto, pues yo trataba de hacerlo y lo he tratado de hacer lo mejor posible. Claro. Y con mucho entusiasmo. Hay una canción de José Alfredo Jiménez. A ver. No va a ser la de la vida no vale nada. No. Sí, poco a poco me voy acercando a ti. Sí, poco a poco me voy acercando. Y hay una frase que a mí me encanta y alguna vez lo he comentado también en las homilías. Una cuando dice, qué bonito es entregarse todito completo. Así es. Entonces, en la vida de un presbítero, en la vida de un consagrado, una consagrada, esto vale, porque si la vida no la tomamos con pasión y tu relación con Dios no es apasionada, como el Papa Francisco, Deus Caritas es esa parte también de lo erótico, vivirlo en la entrega total al ministerio, con toda la pasión, con todo el gozo, entonces yo digo, estoy incompleto. Claro. Entonces, en ese sentido, hacer lo que se me pide. Y desde estudiante me quedó muy claro en un retiro espiritual de nuestro director de entonces, padre Juan Genú,
¿En dónde? ¿En Roma? No, esto fue en Jalapa. En Jalapa, ya. En el teologado. Allá. Que nos puso unos textos bíblicos y me encantó ese que lo he tratado de ir haciendo como estilo de vida, de cuando hayan hecho todo aquello que se les pidió hacer, digan, solo soy un siervo, solo hice lo que tenía que hacer. Sí. Cumplí con mi deber. Cumplí con mi deber. Sí. Entonces eso me ha dado mucha libertad. Me ha hecho un sacerdote feliz, un cristiano feliz, porque me libera. Claro. De quedar bien con estructuras humanas a las que uno sirve, claro, pero estar sobre todo bien con Dios. Hacer lo mejor de mí, con paz, con tranquilidad, sabiendo que le soy fiel al Señor, con mis límites, con mis fallas, claro que las tengo, claro. Pero como que esa libertad es la que me ha movido. Entonces nunca busqué que yo hiciera algo a fin de aparecer. Bueno, cuando el que trabaja aparece. Sí, bueno, evidentemente. Pero nunca con el afán de ver aquí que sale. Sí, claro, ¿no? Claro. Y el que trabaja aparece, pero en México, decía José Vasconcelos, el que habla asusta. Bueno, a veces se ha asustado. Sí, yo lo sé. Y sobre todo a los políticos, ¿no? Sí. Pues sí, pues ¿qué otra queda, no? ¿A poco el Papa Francisco no asusta a los políticos? Sí. Sí, los asusta, ¿cómo no? ¿Quién decía que la política es algo tan serio que no se lo podemos dejar solo a los políticos? Pues no sé, pero fue alguien muy sabio. Como Churchill, creo que Churchill algo puede así. Puede ser que Churchill. Un pensador inglés. Ahorita se me va a la mente. O Chesterton, quizás. Chesterton fue. Pues sí. Entonces yo lo veo así y el Evangelio tiene esa dimensión social. Claro. Que el Evangelio, obviamente, el centro es nuestro Señor Jesucristo. Es la alegría, es el que se encuentra con Él, encuentra la alegría de vivir, el gozo, se llena de esperanza, como nos dice al inicio de la Evangelii Gaudium nuestro Papa Francisco. Y ese gozo lo tenemos que llevar hasta las periferias existenciales, ¿no? También en la... ¿Qué significa para usted las periferias existenciales? Porque también se nos está convirtiendo como una frase muy como muy manida, como muy usada, ¿no? ¿Pero qué significa para usted? Sí, para mí, como muchas de las expresiones de nuestro Papa Francisco, una expresión tan espontánea, tan fuerte, tan a veces ordinaria, deja mucho eco. Claro. Deja mucho eco. Claro. A mí me va viendo eso que el abrequeísmo, cara de funeral, y esta. Primerear, ¿no? Sí. Y ahora esta. Para mí, es que nosotros tenemos que ir ahí, hasta la mera orilla donde a veces nos cuesta ir y donde no vamos o de plano no estamos. Sí, salir de nuestra zona de confort, ¿no? Que es una zona de confort, en el caso de los párrocos, en el caso de los sacerdotes, pues es su templo, su sacristía, sus servicios parroquiales, la comunión. Y a veces como que tenemos el peligro y a veces caemos, igual yo he caído, de pensar que mi periferia de trabajo son las físicas, ¿no? Mis límites parroquiales. Sí, claro. Mis límites a veces de horario, pero a veces hay que entrar en la vida del ser humano. Que esa es la periferia existencial, ¿no? La periferia de mis amigos de porochitos. Por ejemplo. Sí, la periferia de la muchacha que ha caído en alguna adicción o ha tenido algún manejo inadecuado de su sexualidad. Es correcto. A veces escuchar con atención al hermano que su identidad sexual le hace sufrir, y a veces no le hace sufrir, pero están ahí, te saludan y darles una palabra. No adoctrinar. El adoctrinamiento viene después, claro. Pero que sientan que en la situación del ser humano está Jesús, una luz que le da sabor a tu vida. Así en lo ordinario, en lo normal, pero llegar ahí para que la palabra del Señor anime, ilumine, fortalezca un caminar, claro, ¿no? Y que le dé sentido a la vida. Después Dios irá haciendo lo demás. Creo que esa parte es eso, ¿no? El anuncio gozoso del Señor que tenemos que llevarlo a los cristianos, obviamente los presbíteros y ahora en la encomienda episcopal, todos. Y por eso me encanta mucho cómo el documento de Aparecida en la eclesiología nos va igualando todos en que somos discípulos misioneros. Y en ese sentido todos tenemos mucho que seguir aprendiendo y seguir del Maestro Jesús y mucho que llevar de Él a los demás. Usted y yo tenemos de muy diferente manera, tenemos un referente
espiritual y un referente intelectual y un referente de esa iglesia que realmente sabe dar razones de nuestra fe, sabe dar razones a un mundo actual, que es Monseñor Mario Gasperín. ¿Qué le ha aprendido usted a Monseñor Mario Gasperín, que fue obispo de Tuxpan, su maestro también en el seminario de Jalapa, sí, y ahora es obispo emérito de Querétaro? Bueno, yo diría, ¿qué no le aprendí? Eso está muy bien, eso está muy bien. No, don Mario. Ya me imagino la respuesta de él, ¿no? Sí, no sí. me has aprendido mucho. No, no he aprendido mucho, no. No, pero realmente es una persona que ya su persona, en ese contexto de la enseñanza, ya enseña, ¿no? Es un testimonio vivo, es un estilo de vida, obviamente cristiana, de sacerdotal y episcopal. Entonces, bueno, yo, ¿qué te puedo decir? En el ámbito intelectual, desde alumno, fue mi maestro desde los cursos introductorios del Seminario Mayor allá en Jalapa. Y mucho de la teología bíblica, esa es la capacidad que le admiro a don Mario, siendo todavía jóvenes, adolescentes jóvenes, entonces cuando entras al Seminario Mayor, que nos da unas clases de teología bíblica maravillosa en el curso de Historia de la Salvación, por ejemplo, ¿no? Ese saber, amar, saborear, disfrutar la palabra de Dios, ¿no? En ese curso también que nos daba de Historia de la Salvación. Esa capacidad, perdón que lo interrumpa, pero esa capacidad de ligar la teología bíblica con las anécdotas de la vida cotidiana, que me parece que es algo tan cercano al Papa Bergoglio. Sí. Esa capacidad los que hemos estado cercanos y que hemos podido platicar un segundo, unos minutos con el Papa Francisco, esa capacidad de mezclar el humor con la profundidad, de hacer asequible la verdad, de hacerla amable, de hacerla bondadosa, cotidiana, ¿no? Sí. Eso es entonces el primer acercamiento, te digo, de aprendizaje, de estudiante, de animar, y cómo sus clases no eran meras teorías, eran elementos de la vida que nos iban ayudando a los jóvenes en la búsqueda de la respuesta a Dios en el seminario, a responder con mayor claridad. Bueno, a mí personalmente me ayudó mucho en cuanto al encuentro, la escucha de la palabra y ver que el proceso de la historia de la salvación lo continuamos en la iglesia. Un pastor, de un padre que realmente nos iba guiando con la comprensión, con una prudencia maravillosa, con el entusiasmo juvenil de entonces, y sobre todo con la claridad doctrinal y un sentido fraterno muy particular de él. Entonces fue otra experiencia que le aprendí mucho, ¿no? Y sobre todo a ser pastor. Ese era el tema. Es que él nos fue animando, y a mí de manera particular, ese acercamiento con las personas, esa capacidad de la dimensión profética, de anunciar, de saber decir una verdad, y pues a quien sea. La palabra de Dios sacude, no es una espada que penetra, por supuesto. Y obviamente que habrá gente que le lastima porque su conducta está en diferentes maneras, dimensiones y distancias alejadas del proyecto de Dios, y se dice y lastima, pero la intención no es molestar, pero sí convertirnos al proyecto de Dios. Claro. Entonces, en ese sentido, la acción pastoral, su cercanía, su trato con la gente, a mí en aquella época me pidió que me encargara de la pastoral juvenil diocesana y también de la ciudad de Tuxpan, que en aquella época de Tuxpan prácticamente coordinábamos todo para la diócesis, y su acercamiento tan jovial y fraterno con los jóvenes, en fin, me enseñó a ser pastor. Eso es importante. Ahorita tocaba usted un tema que me parece que es toral, desde el punto de vista también del ser pastor, del ser obispo, ¿no? De este nuevo modelo de obispo no es el nuevo, no, iba a decir una tontería, no es nada nuevo, ¿no? La nueva evangelización será nueva por los métodos y por el ardor, pero no tiene nada que ver con un nuevo evangelio, ¿no? Pero quería decir esto, esta constitución de los obispos con olor a oveja, ¿no? Olor a rebaño, ¿no?
que estén allí metidos dentro de su pueblo, dentro de su rebaño, no lejanos y viendo desde la cornisa cómo el rebaño va para un lado o para otro. El tema de la verdad, ¿no? Hay el dicho popular que todo el mundo conoce: la verdad no peca, pero incomoda, ¿no? Y por el otro lado, bueno, un célebre filósofo popular mexicano que se llama Tintán decía que la verdad no peca, pero pica. Sí. Pues sí, es la verdad, ¿no? La verdad no peca, pero pica, ¿no? En su nueva responsabilidad al frente de la diócesis de Orizaba, que es una diócesis muy interesante, por cierto, y culturalmente muy potente y sindicalmente muy organizada, y bueno, en el imaginario histórico de la conformación de la nación mexicana, pues es el movimiento de las huelgas obreras que de alguna manera también desata la Revolución Mexicana. Empezó en Orizaba, a la cual se le llamaba entonces la Manchester mexicana, ¿no? Por las fábricas y todo este asunto. Pero creo que es muy importante este tema de enarbolar la verdad, caiga quien caiga, ¿no? Porque ese es Jesús, ¿no? Pues yo digo que esa frase hermosa, ¿no?, de nuestro Señor, que a mí me encanta mucho y siempre me gusta pensarla: la verdad los hará libres. Claro. Y el encontrarnos con el Señor Jesús que realmente ilumina y nos desnuda. Sí, sí. Y entonces el Evangelio es eso: llevar la verdad del Señor, los valores del Evangelio, que le dé un sentido humano a la realidad. Ciertamente Orizaba es una diócesis maravillosa, por lo que voy conociéndola. Tengo contacto con ella, ya la conozco. Sí. Físicamente. Yo coordinaba los vicarios de pastoral de la provincia. De Veracruz. De Veracruz. Y entonces ahí en la provincia de Jalapa teníamos ya organizados unos congresos, cursos, talleres que me tocó coordinar pues con mis demás hermanos sacerdotes vicarios de pastoral, y salvando 2 congresos que hicimos en Jalapa, los demás fueron en Orizaba. Entonces había un contacto, digamos, físico, ¿no? Ajá. Alguna ocasión acompañé algún cursito, alguna reflexión a algún equipo de Orizaba, los decanos y los coordinadores de las comisiones de pastoral. Pero de que el Papa me pidió este servicio, he estado leyendo más, informándome más y platicándome, desde luego, con los decanos de Orizaba, y un poco en contacto con parte de... Pero si lleva usted esa consigna de que la verdad nos hará libres... Pero a eso quiero llegar. Así es. O sea, yo lo que quiero llegar es que Orizaba es una situación, una realidad nueva. Ajá. En la que quizá todo ese esplendor de la Manchester, de entonces, pues ahora con este deterioro de la falta de empleos, sí, esa situación de pobreza que está, esta situación de inseguridad, sí, esta situación de violencia, migrantes, es otra realidad de la que nos encontramos y en la que nos hace falta la luz del Evangelio, la luz de la verdad del Señor. Ahí está. Y entonces... El Evangelio no cambia estructuras, cambia corazones. Eso es iluminar la realidad. Y lo mismo nos pasa con el mundo indígena, que es otra área de la diócesis. Ahí está Songolica, ¿no? Songolica, el corazón de esta parte de la Sierra Central, y toda la falda del Pico de Orizaba, que es otra área de la montaña, en la que viene una gran tradición cristiana de piedad popular y que necesitamos reavivar. El Papa Juan Pablo, cuando nos animaba, nos invitaba a la nueva evangelización, que en el proceso eclesial lo hemos ido asimilando, ¿no? Y sin duda también Orizaba, pues ya vamos viendo, como entendiendo cada vez más el asunto de la nueva evangelización en su ardor, expresiones, pero yo creo que hay que ver ese asunto de los métodos. De los métodos, claro. De los métodos, ¿no? Hay que tocar la realidad actual. El mundo cambia. Y todo método es un camino diferente que hay que buscar, hay que intentar. En la Nuevo Milenio Ineum de Juan Pablo II, el santo Juan Pablo II, nos decía que hay que tener imaginación en la caridad. Claro. Y a mí me gusta parafrasear eso en mi experiencia pastoral, de tener imaginación en la construcción de la pastoral. Y el Papa Francisco también nos pide mucho eso, ¿no? Claro. Saber escuchar,
a las ovejas que también tienen olfato, ¿no? Nos dice. Sí, claro. Luego el papel de encontrar la verdad juntos, ¿no? Saber encontrar juntos el discernimiento a que nos lleva la iglesia. La iglesia es jerárquica, no monárquica. Eso se lo escuché a don Mario en Tuxpan, ¿no? Entonces el asunto es juntos encontrar, y el Espíritu Santo guía a nuestra iglesia en el conocimiento, en el descubrimiento, en el seguimiento de la verdad. Entonces yo considero que esa es una de las tareas importantes hoy en la iglesia, e iluminar todas esas realidades, porque el problema que vivimos de deterioro social, ¿para qué pasó lista? ¿No? Si ya las conocemos, esta sacudida de tanta violencia. Así es. ¿Para qué palomeamos lo que ya sabes? Esta complicidad, quien te debería de cuidar a veces de quien te tienes que cuidar. Es correcto. Que lastima mucho eso. Sí, claro. Entonces, ante eso, ¿qué? ¿Los cristianos qué? No podemos ser siempre sujetos pasivos. No. Nuestro papel, si es verdad que somos ciudadanos del cielo y esperamos cielos nuevos y tierra nueva, nos toca hacerlo nuevo en la instauración del reino de Dios aquí y ahora. Claro. Y ahí las bienaventuranzas tienen toda la riqueza. Bienaventurados los que trabajan por la paz. Así es. Bienaventurados los que buscan la justicia, ¿no? Hambre, sed de justicia. Bienaventurados los que tenemos ese sentido maravilloso de construir el reino de Dios. Y la otra bienaventuranza que está después en San Juan, después del lavatorio de los pies, ¿no? A mí me encanta esa que dice nuestro Señor, después de que lava los pies a los discípulos: me llaman maestro y Señor y lo soy. Háganlo también ustedes. Y si ustedes que saben todo esto lo ponen en práctica, serán dichosos. Otra bienaventuranza. Así es. Ese es el camino, pues, de hacer que la dimensión social de la fe vayamos construyendo el proyecto del Señor en vivencia más fraterna, más justa, más según el corazón de Dios. Y sin cara de funeral. Sin cara de funeral. Sin cara de funeral. Ni de cara de cuaresma. De Viernes Santo. Sí. Muy bien, pues yo quisiera felicitar más que al padre Eduardo Cervantes, felicitar a esa porción de la iglesia de Orizaba, y también hacerlo extensivo a San Andrés Tuxtla. Ya lo hemos escrito en otros lugares, porque el Papa Francisco ha nombrado al padre Eduardo y al padre Fidencio López Plaza como obispo de San Andrés Tuxtla. Dos regiones, digamos, son lejanas, pero cercanas, muy cercanas. De la provincia. Pero la verdad es que creo que esta conformación de un nuevo episcopado mexicano está generando también una nueva esperanza, una nueva primavera en nuestra iglesia. Y pues esto es de enhorabuena para todos. Esto es saber que estamos montados somos enanos a lomos de gigantes, ya hablamos de algunos. Ahí en Veracruz, tienen al primer santo obispo mexicano de la historia y latinoamericano de la historia, nacido en América Latina, que es Monseñor Rafael Guízar y Valencia, San Rafael Guízar y Valencia, que también es eso, ¿no? Un obispo en tiempos difíciles. Pero me preguntes, ¿cuándo han sido fáciles? Exacto. Nunca han sido fáciles, así que pues muchísimas gracias. Me cuesta trabajo decirle Monseñor, pero se lo voy a decir, Monseñor Eduardo, y bueno, pues esta es su casa, El Observador, Aleteia, todos los canales que nos reproducen, esta es su casa, Monseñor. Jaime, muchas gracias al Aleteia, El Observador, a todo el equipo y quienes hacen favor de seguirnos, y es construir la iglesia. Claro. El obispo puede tener muy buenas intenciones, Dios lo pudo haber entrenado, el Espíritu Santo puede iluminar, pero si no construimos el presbiterio y la iglesia, el pueblo de Dios, los laicos, juntos, esto no funciona, ¿verdad? Yeah. Entonces, claro, el obispo viene con ánimo, con gozo, sucesor de los apóstoles por la gracia de Dios, ¿verdad? Pues ningún mérito humano de mi parte para esto. Pero yo creo que esto que dices es cierto, ¿no? Hay la luz y la alegría de grandes maestros en la fe que han sido más cercanos a nosotros, como San Rafael Guízar. Así que a él me encomiendo su intercesión
y le pido que nos asista a los nuevos obispos y a los que ya están, ¿verdad? Nos tienen más colmillo, que a todos nos dé luces para caminar en el anuncio y la construcción del reino de Dios, en el aquí y ahora de nuestra historia. Muchísimas gracias. A ti, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.